Good morning, guys. My name is Carol Bonilla and I am your English teacher. Today we're going to work on present continuous and past continuous rules. Bueno, muchachos, para hacer el trabajo de esta semana vamos a ver el presente y pasado continuo. Les voy a explicar muy facilito las reglas de cómo acomodar los verbos, porque pues en sí las oraciones van a llevar un orden que ustedes ya conocen, ya les voy a explicar a continuación. Primero que todo, la primera regla para poder convertir esos verbos en continuo es que si el verbo termina en una E, nosotros quitamos la E y le agregamos ing. Entonces, por ejemplo, aquí en el verbo hacer, make es hacer. Termina con E, como termina con E, le quitamos la E y le agregamos el ing. Mientras que aquí dice hacer, aquí dice haciendo. Have, que es tener o haber. En este caso, hacemos y aplicamos la misma regla. Quitamos la E y agregamos ing. Segunda regla. Si el verbo termina en un orden de consonante, vocal consonante, nosotros duplicamos la última consonante y le agregamos el ing. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Mirar primero que todo si el verbo lleva este orden, porque resulta que hay unas excepciones, que es la regla número 3, que ya la voy a explicar. Tiene que llevar el orden de consonante, vocal, consonante. Se duplica la última consonante, como está aquí en el ejemplo, y se agrega ing. Aquí dice correr, aquí dice corriendo. Lo mismo si llegan a encontrar un verbo que exactamente no tienen que ser 3 letras. Eso es lo que quiero aclarar. No tienen que ser 3 letras, no. Tienen que terminar en ese orden que les acabo de explicar, que es consonante, vocal, consonante. En este caso, swim, que es nadar, aplicamos la misma regla. Duplicamos la última consonante y agregamos el ing. Aquí dice nadar y aquí nadando. La excepción que les acabo de mencionar, entonces dice, no doblamos la última consonante si el verbo termina en W, X o Y, o cuando la sílaba final no está enfatizada. Entonces, aquí en el infinitivo, por ejemplo, fix, ustedes dirán, bueno, profe, pero lleva el orden de consonante, vocal, consonante. Sí, pero como lo estamos aclarando, ni la W, ni la X o la Y al final cuentan. Entonces, lo que vamos a hacer es acomodarlo lo normal, solo agregarle el ing, el ing. Aquí dice arreglar, aquí dice arreglando. Snow, que es nevar, snowing, nevando. Cuarta y última regla. Si el verbo termina en una IE, vean la IE, nosotros la cambiamos por YING. Entonces, por ejemplo, aquí que es mentir, aplicamos la regla, entonces queda lying. Die, que es morir, aplicamos la regla y queda dying. Ahora, ¿cómo hacemos las oraciones en presente continuo? Ustedes ya saben que llevan el mismo orden que en pasado continuo, como es el que voy a explicar a continuación. El pasado continuo en forma afirmativa. Ya saben que la diferencia del presente al pasado continuo es que en el presente continuo se usa el am, el is y el are, ¿cierto? Que nos indica soy, estoy, es, está, somos, estamos. Mientras que en el pasado continuo está el was y el were. Was, que significa estaba, era, y were, que significa estábamos, eran o estaban, eran. ¿Cómo hacemos una oración en presente en pasado continuo afirmativo? Bueno, primero que todo la fórmula debe llevar un sujeto, debe llevar un verbo auxiliar, que es el verbo to be, pero en este caso en pasado. El verbo más ing. Recuerden aplicar las reglas que expliqué con anterioridad. ¿Cuál es el sujeto aquí? Ustedes tienen que ya aprender a reconocerlos con nombres. El sujeto de la oración es el I, es yo, ¿cierto? El verbo auxiliar en este caso to be, pasado, ¿cierto? Es was. Y talking, que es el verbo con una modificación de regla sencilla porque solo hicimos agregar el ing y ya. ¿Qué dice la oración? Yo estaba hablando. La segunda. He was eating. Él estaba comiendo. Aplicamos la misma fórmula. Sujeto, verbo auxiliar, verbo más ing. Tercer ejemplo. They were learning. Recuerden
que para los pronombres I, he, she, en it se va a utilizar el was. Ellos 4 van con el was. Y el they, you y el we van con were porque son los plurales. Entonces, por favor, no olvidar eso. En pasado continuo, recuérdenlo. Listo. ¿Cómo hacemos las oraciones negativas? Muy fácil. La fórmula que nos indica que primero debe llevar el sujeto, el verbo auxiliar y después sí el not. El not va después del verbo auxiliar, no antes. Por último, el verbo con el ing. Entonces, en el ejemplo nos dicen, por ejemplo, I was not talking. Yo no estaba hablando. Lo que está aquí entre corchetes, esto nos indica que también lo podemos hacer en esta forma corta que se llama contracción. ¿Cómo hacemos esa contracción? Muy fácil. Pasa de ser lo que nos está indicando ahí, el was not, a ser wasn't. Lo único que tienen que hacer es hacer esta contracción. Lo mismo con el were. Were not, en forma de contracción, pasa a ser weren't. Listo. Segundo ejemplo, he was not eating. ¿Qué significa? Él no estaba comiendo. Ven, nos dan nuevamente el ejemplo de contracción aquí. Vamos con el último tipo de oración, que es la interrogativa. Interrogative sentences. ¿Cómo va el orden? Primero que todo, el verbo auxiliar en este caso, el sujeto y finalmente el verbo ing. Si ustedes lo ven, la verdad, la oración lleva un orden muy simple porque en forma afirmativa es, por ejemplo, I was studying English. Forma negativa, I was not studying English. ¿Qué es lo que hicimos de la diferencia de la afirmativa a la negativa? Solo agregamos el not después del verbo auxiliar. Y lo último, la pregunta es prácticamente solo cambiar de lugar estas dos primeras palabras, el I y el was. Entonces pasaríamos de I was studying English a was I studying English. Listo, los ejemplos. Were you talking? Estabas hablando, entonces como lo ven, primero el auxiliar, el sujeto en este caso y el verbo más el ing. ¿Estaba él comiendo? ¿Estaba comiendo? Miren el orden, fácil de hacer. ¿Cómo pasaríamos esta afirmativa? Si yo le digo a ustedes, bueno, pásenme en esa pregunta a una oración afirmativa. Muy fácil, lo único que hay que hacer es he was eating. Ya. La conversión se hizo sin ninguna complicación. Último ejemplo, were they learning? ¿Estaban ellos aprendiendo? Y la nota final. El pasado continuo se usa para una acción en desarrollo en el pasado cuando otra acción la interrumpe. La acción que interrumpe está en el pasado simple. When y while. When ya saben qué significa cuando, while mientras. Señalan el uso del pasado simple y continuo. En general, usamos el pasado simple directamente después de when y el pasado continuo después de while. Como vieron estos ejemplos en pasado continuo, vamos a hacer una conversión de estas a presente continuo porque también van a desarrollar oraciones en presente continuo. Entonces, ¿cómo pasaría yo? Me dicen, la profe, me dice, por favor, pase esta oración a presente continuo. Muy fácil. Vamos a hacer la conversión a presente continuo. Sería solo reemplazar el was por el presente del verbo to be para I, que sería am. Es I am talking, que significa yo estoy hablando. Pasemos una negativa. Una negativa acá dice he was not eating. Él no estaba comiendo. Vamos a decir él está comiendo.
Entonces sería he is eating. Significa él está comiendo. Recuerden que para presente continuo, los pronombres, solo un pronombre va con am, que va a ser el I. Siempre va ese señor con el am. Porque no podemos ponerle, por ejemplo, I is, yo es, no. Yo soy, yo estoy, que es I am. El he, el she y el it, y el pronombre it, siempre van con is. Estos tres van con is, que significa es o está. Y finalmente los plurales, que son they, we and you, que van todos con are, que ya saben qué significa en presente. Están, por ejemplo, aquí con ellos, ellos están, ellos son. Aquí con we, nosotros estamos, nosotros somos. Y con you, ustedes son o ustedes están. Listo, por esta semana vamos a trabajar solo con presente y pasado continuo.